Hola, buenas tardes, queridos participantes. En esta semana de trabajo vamos a iniciar con dos actividades. Una que tiene que ver con el proyecto transversal, otro que tiene que ver con la alfabetización digital. ¿Sí? Como nos muestra esta primera infografía que les enviamos, donde está la información del trabajo a realizar por cada ciclo. En nuestro caso, que es el ciclo 6, pues trabajaremos en esos dos aspectos. En cuanto al proyecto transversal, lo que busca es seguir trabajando con esa problemática que venimos desarrollando en nuestra cartilla. Para ello, se nos propone una reflexión sobre una exposición que realizó Hamilton, ¿sí? Un estudiante, el cual realizó una exposición muy buena sobre el conflicto, los derechos humanos y en una primera instancia el profesor, el cual quedó encantado con esa exposición, les escribe una carta en la cual reflexiona sobre todo lo que habló Hamilton, sobre los procesos que se han desarrollado en el conflicto, los derechos humanos, ¿sí? Y todo lo que ha implicado este proceso de paz que si bien es cierto ha tenido bastantes dificultades en Colombia, no es de extrañarse que a los ojos del mundo este proceso se convierte en un ejemplo. Un ejemplo, ¿por qué? Porque muchas de las personas que hace 5, 6, 10 años estaban en una situación totalmente diferente, hoy puedan estar con un cuaderno, un lápiz, realizando actividades para acabar su bachillerato, por ejemplo, o para seguir trabajando en el campo, o para tener todos una segunda oportunidad. Obviamente esto ha tenido muchísimos obstáculos y lo seguirá teniendo, pero la importancia radica en ese primer paso que se dio, ese primer paso que hace parte de un proceso que esperamos que siga desarrollándose y que en algún momento dé sus frutos definitivos. ¿Listo? Entonces el profesor los invita a hacer esa reflexión. Sí, hay que leerla muy bien y al final nos lleva a que desarrollemos esta actividad número 3, actividad que es la siguiente. Es esta actividad de aquí, la voy a agrandar un poquito. Tiene que ver con frutos de paz. Anteriormente se han apropiado una dinámica para comunicarnos con respeto y de manera asertiva. También construimos una serie de compromisos que guían nuestro actuar para fortalecer la paz en el territorio. Ahora llega el momento más importante, la hora de construir juntos. Recordemos que la violencia no es un asunto natural del hombre, solo es una de las múltiples formas de resolver conflictos. La manera en cómo hacemos las cosas a medida que se repite va generando una práctica que al compartir con otros llamaremos cultura. La cultura de la violencia está presente en nuestros recuerdos y territorios. Para cambiar esa cultura de violencia necesitamos actuar diferentes. Una reflexión bastante apropiada y que la vamos a tener en cuenta para desarrollar nuestra cartilla de paz. ¿Sí? ¿Qué es el producto final? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarnos con los participantes, ¿sí? Y la idea es que reunamos elementos al alcance y construyan ustedes una especie de mural o monumento con las cuales quien lo mire ese altar, ese monumento, ese mural, le vamos a demostrar a las personas y al territorio que allí y en muchas partes de Colombia hay cientos de compatriotas comprometidos con la paz en nuestro país. Ese símbolo que vamos a construir lo vamos a ubicar en nuestro territorio para que la gente al llegar se dé cuenta que allí donde ustedes viven están comprometidos con la paz, están comprometidos con el campo, ¿sí? Están comprometidos con nuestro territorio, con Colombia. ¿Listo? Es algo muy sencillo. Para hacer eso pueden usar los elementos que tienen a su alrededor, no importa qué tipo de elementos, los pueden ir desarrollando. ¿Listo? Entonces los invito a reflexionar sobre el texto que aparece acá y posteriormente desarrollar nuestra actividad. Esa sería la primera parte, ¿sí? Que es el proyecto transversal. Y la segunda parte tiene que ver con la alfabetización digital. ¿Qué quiere decir alfabetización digital? Resulta y pasa que en nuestro diario vivir, la tecnología se va apropiando cada vez más de nuestras acciones, ¿sí? Este desarrollo tecnológico se evidencia en todos los elementos que hacen parte de nuestra cotidianidad.
un computador en alguno de los casos, una tablet, pero el más común es el celular, que gracias a él hemos podido acortar distancias, hemos podido obtener información casi que instantánea, hemos podido generar algunas estrategias para poder llegar a personas que tal vez no se los puede ubicar de forma inmediata, ¿sí? De allí que esto hace parte de nuestra cotidianidad. Y por eso es importante entender qué hace la tecnología, cómo nos está ayudando en nuestra cotidianidad. Una clara muestra de eso es las redes sociales. Entonces miren que aquí tenemos 4 símbolos. De pronto de los 4 conocerán 2, 1 o los conocen los 4. La idea es que investiguemos o preguntemos de pronto a los más jóvenes de la casa cómo se llama cada una de estas aplicaciones. Y podemos escribir para qué sirve cada una, cuál es la diferencia entre esta y esta. Yo creo que la más fácil de ver es este símbolo de color verde, que es el que usamos casi diariamente. Además de esto, las redes sociales nos han llevado a usar palabras, a tener una cultura un tanto diferente en cuanto al uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque miramos videos en YouTube, miramos videos en redes como TikTok y en ellas el lenguaje se tergiversa y se vuelve un poco más minimalista. O sea, usamos expresiones para expresar algo diferente a la palabra que se requiere, ¿sí? Entonces una expresión de asombro, un wow o algo así, ¿sí? Entonces todo eso lo dan las mismas redes sociales, porque al estar conectados todos con cualquier persona en el mundo, se hace que se cree un lenguaje muy propio de las redes sociales. De ahí que el ejercicio que nos invita a realizar tiene que ver con jugar un poco con esas palabras. De acuerdo a lo que ustedes miran en las redes o si tienen a alguien más joven que les pueda colaborar, pregúntele cómo ellos le dirían, qué palabra usarían para identificar cuando algo nos sorprende, ¿sí? Entonces ellos le van a decir, no, pues para mí algo podría ser esta, WTF. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues hay que investigarlo, ¿sí? Lo mismo, ¿cómo se le diría al embrague de los carros? ¿Cómo se le diría a la cerradura de un auto? ¿Sí? ¿Cómo identificamos una libreta? ¿Qué otra palabra usaríamos? ¿De acuerdo a las redes sociales? O cómo, qué sigla se usa para dar el disco compacto, ¿sí? ¿Cómo lo llamamos al disco compacto? Todo eso lo vamos a escribir aquí, ¿listo? Entonces se pueden ayudar, como le digo, de los más jóvenes, que son quienes usan esas redes sociales y se apropian mucho más del lenguaje. Y a continuación vamos a definir estas dos palabras, de acuerdo a lo que ustedes hayan escuchado, dónde la han escuchado y el contexto. Entonces, deben definir las palabras. Watch. Watch, ¿qué significa watch? ¿En qué situación se le dice a alguien que es watch? ¿Sí? Porque puede ser que dependiendo de la región en la que ustedes estén, el significado cambie. Lo mismo con la palabra guaricha. ¿Sí? Vamos a mirar en qué situaciones se expresaría esa palabra y bajo qué acciones llevarían a una persona a que nosotros le digamos la palabra guaricha. ¿Listo? Entonces, esto es una muestra de cómo el lenguaje y en general la tecnología hace parte de nuestras vidas. Y el entenderlo, pues nos hará mucho más fácil acceder a ellas. Ese es nuestro trabajo para esta semana. Cualquier duda que surja sobre estas actividades, pues nosotros, sus tutores, estaremos prestos para resolver cualquier inquietud. No es más, les deseo una semana llena de éxitos y sobre todo de mucha responsabilidad. Que estén muy bien. Hasta luego.